ni 3 psicólogos, ni orados, ni nada, le quitaba a mi hijo la pornografía hasta esta plática. Hasta que tú haces empatía con el dolor de la persona que está del otro lado de la pantalla, que fue robado o robada, que está siendo sometida y obligada a hacer esas posiciones que descargan tu vida. Cuando hace el espectador, escúchenlo, el espectador hace, se me pone la piel chinita, hace empatía con la víctima, hay un cambio. Amigos de Buena Nueva, gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Paco Palafox, ya me conocen, pero lo importante no es quién soy yo, sino lo importante es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy es un tema de esos importantes, impactantes y que es necesario levantar la voz. Hoy tengo aquí a una recién amiga conocida que nos habíamos visto por redes y todo, pero ella es pastora en una iglesia Más Vida. Ella es una activista, una luchadora social. Tienes profesión, que ahorita me vas a hablar de todas tus profesiones. No me aprendo el currículum que tengo, pero ahorita me gustaría que la gente te conociera. Angie de Luna, ella está trabajando sobre un tema que es un problema social, un problema de derechos humanos, de seguridad, y ya nos va a desglosar todo esto que es acerca de la trata de personas. Así que, primero que nada, Angie, gracias por estar en Galanas y es un honor tenerte aquí en Buena Nueva. Gracias, el honor es mío. Me siento muy privilegiada de tener este espacio y esta oportunidad, no solamente de hablar de esto, pero sino conocer más personas que están dispuestas a desde su trinchera hablar de esto. Entonces, desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y gracias a todos los que se conectan y que en este momento se están preguntando de qué vamos a hablar. Pues también a todos ellos, gracias. Gracias, y efectivamente es un tema. Por lo regular aquí tratamos, esta es la mesa de amigos, de testimonios, de gente de fe. Queremos y nos gusta ver diferentes perspectivas de fe cristiana, en donde con altos y bajos, pero siempre hay algo dentro de nosotros que es encendido de parte del Espíritu Santo para llevar a diferentes metas, a diferentes rincones, a diferentes personas. Y creo que la labor que tú estás haciendo es algo pues que no todos, o que casi nadie toma en cuenta con ese corazón, con esa pasión. Yo te vi en un par de videos, en una marcha, hablando. Y te veo aquí muy tranquila, muy sonriente, muy tierna, pero cuando hablamos de derechos humanos y de cuidar a las personas, de tener esa empatía, hablando bíblicamente, de bajarnos del caballo como ese hombre que iba y vio a uno que estaba golpeado y se bajó. Exacto. Y su corazón se movió a misericordia. Exacto. Dice la palabra de Dios, el buen samaritano. Otros pasaron y solamente veían el problema, el dolor, exacto, pero nadie tuvo esa compasión, esa miraron empatía, ese deseo. Sí. Entonces creo que el día de hoy vamos a hablar mucho acerca de eso, ese desafío, pero comencemos por el principio, por ahí, ¿no? Yes. Tú eres, naciste en una cuna de fe cristiana, en una cuna donde ya conocían de la palabra, o vamos a escuchar lo que tú nos platicas. Yo ya a partir de aquí quedo callado. Es tu tiempo. Pues muchísimas gracias, de verdad, gracias a todos. Y yo sé que al hablar de este tema, antes de que hablemos un poquito de quién soy yo, a todos los que están conectados, incluso a nosotros que estamos aquí, nos vamos a sumergir en un tema donde nos vamos a dar cuenta que el estar educados es el estar prevenidos. Y una sociedad prevenida es una sociedad segura ante su presente y ante su futuro. Soy Angie de Luna, representante de A21 para Latinoamérica. Empecé aquí en Ciudad de México. Soy licenciada en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas. Tengo algunas maestrías en Teología, en Ingeniería y en Estadística de datos, ¿no? Y justamente ustedes en la audiencia, incluso aquí, se podrán preguntar, justo por eso lo hace, ¿no? Justo por eso es que se mete, porque vincula a su profesión. Pero la realidad es que no. Mi motor es que soy mamá. Soy mamá, tengo sobrinos, hijos de amigos, que esos son el motor. Por mucho que me guste hablar por los que no tienen voz, por mucho que anhele ver la justicia en la sociedad, ellos son el motor. Porque si no lo hablo yo, ¿quién lo puede hablar? Y recuerdo ese momento que tuve muy personal con Dios. Estaba en una conferencia fuera del país y estaba igual así, no sabía mucho sobre la trata de personas, aunque era algo que ya había visto, pero no estaba informada, entonces lo normalizaba.
sea, pues así crecí, o sea, crecí viendo las calles llenas de niños, crecí viendo migrantes cruzar para el sueño americano, crecí en una sociedad, en un país muy vulnerado a eso, pues lo veía normal. Voy a esta conferencia, escucho hablar de ello, hablan de mi país y yo sentí como que algo como si algo me hubiera llamado, ¿no? De hecho, recuerdo este momento, algo así súper especial, donde me levanto de la silla. En plena conferencia me levanto y no sé por qué. Y volteo y veo la silla y me acuerdo que dije, Dios, te prometo que todos los días de mi vida, a partir de hoy, todos, voy a hacer algo en contra de este delito. Voy a hacer algo en contra de la trata de personas y me voy a levantar a hablar de la justicia. A lo mejor un día va a ser una conexión, a lo mejor un día va a ser una llamada, a lo mejor un día va a ser ir a tocar la puerta del gobierno aunque no me abran o no me abran, a lo mejor voy a ir a una iglesia, a lo mejor voy a estar en un espacio como este, pero todos los días voy a sumar a esto, porque no podía dejar a un lado las historias, no podía dejar a un lado las estadísticas, no podía dejar a un lado el factor de que esto estaba sucediendo en mi comunidad, en mi país, en mi continente. Y que como iglesia, cuando oímos hablar de esclavitud, es como, ay, eso es muy antiguo. Claro que es antiguo. O sea, es antiguo que el pueblo de Israel fue esclavo. Total, o sea, es como que piensan, no, es algo que ya no tenemos que hablar de ello, o lo ven demasiado moderno y lo ven muy lejano. Pero la realidad es que hay hechos que nos hablan a lo largo de la Biblia de que la esclavitud existe y sigue existiendo. Y nos como si fueran esos conceptos como dentro de la palabra de Dios, que no sé si te acuerdas de este verso que dice, el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Y todo el mundo que lo hablamos o lo recitamos o lo expresamos o lo predicamos o lo oramos, como que entramos, el reino de los cielos es, y la palabra justicia hasta como que te la saltas, ¿no? Paz y gozo. Pero no, tenemos que ser esas personas que sabemos llevar la justicia, que podemos llevarla. No es quitarle a alguien algo, es llevar y llenar ese espacio vacío y crítico. Ese momento que yo tuve en aquel lugar, yo sentí que algo pasó en mí, no conocía nada, entonces empecé a estudiar del tema. Eso ya se fue, van a ser casi 10 años. Entonces empiezo a estudiar, educarme. Fue lo primero que hizo, porque me sentía frustrada de no poder dar una solución rápida. Me sentía como dolida de no fácilmente poder ir y rescatar a esos niños. Me sentía como muy frustrada de que la gente me decía, ¿qué es eso? Es como que había una falta de información. Y lo segundo que hice fue empezar a hablar de ello. Así, casual. A veces lo hablaba con pastores, a veces lo hablaba con amigos, a veces en una comida, a veces en un espacio. Empecé a hablar de ello. Y de repente me di cuenta que ya no estaba hablándolo así casual, que ya era, oye, puedes venir a este concierto cristiano o no cristiano, y en vez de tener una banda que empiece y que arranque, queremos mostrar estos videos y que alguien habla. Porque la sociedad está lista para mostrarse socialmente responsable, pero necesitan una buena causa, un buen propósito. Y este no es ningún movimiento que está de moda. La trata de personas existe desde Génesis, desde todo el tiempo de la Biblia. Y si nosotros no lo hablamos, ¿quién lo va a hablar? Si nosotros no lo expresamos y lo metemos a las iglesias, a los espacios de los jóvenes, nuestros jóvenes van a estar necesitando una información que solo nos quedamos en lo espiritual. Pero necesitan herramientas. Necesitan saber cómo navegar las redes sociales, necesitan saber cómo navegar ciertas relaciones sanas e insanas y cómo eso puede llevarlos a otras cosas. Necesitamos equipar a los papás. El acercamiento que un padre tiene a un niño de primaria para hablarle de estos temas es completamente diferente al que se debe tener con alguien que está en preparatoria o en la universidad. Te doy un ejemplo. Y por favor, cuando quieras hacerme una pregunta, interrumpirme. Yo estoy así, pero te estoy escuchando con mucho. Sí. Pero ahorita avanzamos unos puntos que tengo aquí. Fíjate que el acercamiento que le damos a los niños de primaria es, a ver, un secreto seguro o un secreto inseguro.
Hay gente que les dice, es que no le digas a papá o a la maestra o a la mamá que pasó esto o tal. No. El secreto no es seguro, es inseguro en todos los aspectos. O sea, no hay secreto seguro y inseguro. Cuando tú llegas a hablarle a los niños de esa manera, ellos dicen, ok. Entonces, si alguien me dice que guarde el secreto, porque no hay secreto seguro ni inseguro. Todos son inseguros. Es secreto. Ese tipo de conceptos, ese tipo de hablarles, el decirles, toque seguro o toque inseguro. Es que me tocó mi tío aquí en la pierna. No, ese es un toque inseguro aunque sea tu tío. Un toque seguro es que alguien pues venga y correctamente a lo mejor haya otro tipo. Ese tipo de educación que los niños puedan decir, claro, pero empieza desde la primaria, empieza desde esos espacios porque los niños vienen ahorita y no vienen, o sea, están cada vez más abiertos a que los papás hablemos con ellos. Porque tienen demasiada estimulación alrededor. Y si no la llenamos nosotros, alguien más iba a venir a llenarla. Estoy totalmente de acuerdo. Alguien más. Como decía por ahí una frase, si tú no estás dispuesto a abrazar a tus hijos, alguien más está interesado en ellos y no va a ser algo positivo. Tú mencionaste ahorita, varios puntos mientras me decías que a veces pasamos en nuestras ciudades pequeñas, grandes, y vemos gente caminando, vemos gente pidiendo, vemos gente en las esquinas, pero es como cuando alguien te menciona pelota roja, y cuando tienes la pelota roja en tu mente, entonces ves pelotas rojas por todos lados. Mientras no sabemos ese problema, mientras no entendemos lo que es, mientras no podemos ver y definir este problema de la trata de personas, podemos ver películas, series y decir, uy, qué feo, pero está muy lejano. Tú mencionaste también que vemos, pero sin saber lo que es. Y hasta que no tenemos a alguien cercano que puede ser vulnerable, o a lo mejor nosotros mismos fuimos vulnerables y no nos dimos cuenta, o fuimos de alguna manera cercanos a ese problema, y es ahí cuando despierta nuestro sentir y nuestro saber y nuestro querer enterarnos de todas estas situaciones. El buscar justicia me gustó, porque de eso se trata. Hay mucha injusticia, no solo en nuestro país, en todos los países, América Latina. Estaba yo viendo, si no me equivoco, creo que México es el tercer país que está en contra de personas. Y los más vulnerables son los niños, mujeres, y ahora esta cuestión que también es muy global, los migrantes. Pero por eso es necesario. Me gustaría que le mencionaras a la gente qué es exactamente la trata de personas, porque desde el principio tenemos una definición, creo, errónea. Antes se decía trata de blancas. Sí. Entonces, ayúdame a definir eso, que ya no es la palabra correcta, y por qué ahora lo correcto es trata de personas, y qué es. Claro, me encanta tu pregunta y la abordas muy bien, porque mucho tiempo hubo ese espacio dentro de la conversación o la narrativa, como dices tú, cuando te dicen, es un punto, una pelota roja, todo lo ves rojo, es que la trata de personas era 2 puntos, un tema sexual, ¿cierto? Pero por eso era como que blancas a la mujer, pero no, la realidad es que la trata de personas es el comercio ilegal de un ser humano, es venderlo o explotarlo en contra de su voluntad, y puede no solamente ser un tema de explotación sexual, puede ser un tema de mendicidad forzada, como lo vemos el niño vendiéndote el mazapán, el niño vendiéndote la paleta, y nosotros sintiéndonos caritativos al decir sí te la compro. Esa es mi forma de mostrarme caritativo a la sociedad, ¿no? Y hay mucho que hablar de ello. Entonces la trata de personas es justamente ese intercambio comercial de algo por que esa persona haga algo en contra de su voluntad. En otros ejemplos puede ser explotación laboral. No solamente es explotación sexual, sino una explotación laboral. Todos esos personas que trabajan donde no los vemos, que vienen de espacios como Chiapas, como Oaxaca, vienen hermanos de otros países hermanos que vienen y trabajan en espacios agrícolas a levantar la papa, a levantar el brócoli que tú y yo nos comemos. Mis manos no funcionarían para levantar las famosas fresas o los strawberries o todas las berries que encontramos en el supermercado, pero las manos de un niño sí, porque él las va a agarrar y no las va a aplastar. Y cuando tú y yo las compremos en el supermercado, las vamos a encontrar muy bonitas. Por eso el niño es necesario para ese tipo de mercados. Pero ¿por qué la trata de personas necesita ser algo que la gente, que sea, es que es un crimen? Es el tercer negocio más importante del mundo.
es muchísimo más rentable comercializar con el ser humano que aventarte una empresa de diseño de mercadotecnia o generar una ingeniería para un no sé si ahorita que estoy viendo esa puerta, un tornillo que va a abrir las puertas de todos los espacios que hay en el mundo. Es más rentable comercializar con el ser humano. Y los otros dos, antes de la trata de personas, son las drogas y las armas. Y para que estos dos funcionen necesitan el tercero, que es el humano, el recurso humano. Por eso están completamente conectados y por eso le llaman crimen organizado. Porque realmente hay una red. Te doy un ejemplo para que también la audiencia pueda entender qué es la trata de personas. Definiría que en México hay los 3 tipos más importantes: es explotación sexual, explotación laboral y mendicidad forzada. Se dice que la mendicidad forzada, y esta frase la escuché en el extranjero de la Buffalo Human Rights, decía: la trata de personas en mendicidad forzada para niños menores de edad es tan rentable como cualquier empresa de mediano tamaño. O sea, pymes. Sí. Y es tan rentable que digamos que tú vas, por ejemplo, no sé, aquí en este semáforo y ves a ese niño, a esa mamá, a esa indígena, y a mí me hace mi cuerpo cargando un bebé, y nosotros pensamos son familia, pero la realidad es que eso se llama child renting, niños rentados. Sí, y entonces las personas dicen: me siento muy caritativo comprándole el chicle, pero ahí está el halcón monitoreándolos. ¿Sí? Y ellos tienen una cuota que lograr. El halcón es quien está vigilando a este tipo de personas, es el que maneja. Exacto, y muchas veces hasta es parte de la misma. Sí, sí. Es el más grandecito de ellos. Sí, porque ahorita que mencionas eso, y creo que muchas de las personas que van a escuchar esto también van a decir: oye, es cierto, no me he dado cuenta que siempre está la misma señora, cada vez es más grande y siempre tiene al bebé del mismo tamaño. Y también, bueno, tras de eso se sabe que maltratan a esos niños, los duermen, los pongan para tenerlos ahí, y lo que dices, con la tapita, rentan esos bebés. Sí. Eso es todo toda una organización. Toda una organización. Acabas de dar con esa palabra. Está tan bien organizado que tienen al que va y los coloca en esa colonia, el que los va a ir a recoger, el que es el que los está monitoreando, el que está reclutando el dinero. Entonces, porque no es que lleguen ahí y se pongan ellos solitos, no, sino que deben de tener organizados. Si estás en esta esquina y a lo mejor te rotamos después de 3 meses para que la gente vea diferente y todo. Y esto es algo que tú lo estás mencionando ahorita aquí en México, pero creo que por lo menos en toda América Latina es un fenómeno terrible que sucede. Yo que estoy un poquito más viviendo en Colombia y todo, lo veo en esos países. Pero tú vas a Europa y no lo ves. No lo ves. No, ahí no es, lo ves. Es diferente. Porque la misma sociedad ha dejado de nutrir ese negocio. Y tú decías, es que ahorita dijiste algo que por eso agarré la tapa. Me llamó mucho la atención y dijiste, es que los maltratan y con la tapita de Bacardí, de cualquier tapita, les ponen ciertos químicos y se los dan. Entonces, primero está una vulnerabilidad. Fueron desaparecidos, los explotan y después los revictimizan. Eso se llama el ciclo de la trata. Al revictimizarlos es que les están haciendo adictos a su cuerpo a una sustancia, y el niño o la mujer ya se queda porque le van a dar la droga. Su cuerpo lo necesita, los rebasa. Y lejos de verlo eso como un juicio, como una condenación, deberíamos de tener misericordia. Dolor. Que si no tenemos dolor, ¿cómo decimos que somos cristianos? Exacto, compasión de por qué los están sometiendo a ser adictos. Y luego nos sorprendemos por qué la sociedad está como está. A mí me parte el corazón. O sea, yo ahí fue cuando dije, yo necesito hacer algo. O sea, me di cuenta que no podía hacer todo, pero que algo sí podía hacer. Y fue cuando empecé a hablar. Hay veces que las personas me dicen, Angie, ¿qué hago? Si le compro la paleta, si le compro el chicle. Le dije, mira, yo no te puedo obligar a hacer algo, pero te puedo inspirar a qué hacer. No te lo puedo imponer, pues te puedo invitar a ver esta información. Lo único que estamos haciendo es nutriendo un negocio. Ese negocio, imagínate, da esas cuadras 10,000, digamos, estoy diciendo un valor. Hablemos, sí, en moneda X, porque nos ven en pesos colombianos, en peruanos, en otros lados. Entonces, en euros. En 10 digamos tokens. 10 tokens. Eso. Ándale, digamos 10 tokens. Y después la otra cuadra cuesta 10 tokens, 10 tokens, 10 tokens. ¿Cuánto crees que cuesta esta colonia?
¿Qué negocio te va a dar eso sin pagar impuestos y sin pagar el recurso humano? Porque los tienes viviendo en una casa abandonada allá todos juntos. Y a los 7, 8 años, ya cuando están grandes, los van metiendo al ciclo de la trata en experiencias sexuales. Uh-huh. Y alguien tiene que hablarlo así. Y llega un momento en que ellos ya dan 3 o 4 servicios diarios que ya necesitan, así como necesitan la droga y la sustancia química, necesitan la descarga sexual. Hemos recuperado niños, intervenido en la recuperación, y es tan triste, Paco, verlos y que te digan, es que me dijeron que dijera que era mi tío, que era mi hermano. Te aseguro que si son tus hijos, no, o sea, ¿cómo es que el niño no llora? Está en los brazos de la persona y no llora. Mis hijos ni aguantan, llorarían, clamarían porque los quitara del sol. O sea, si eso no nos mueve y nos sentimos muy caritativos al comprarle el chicle, hay una falta de información grave en la sociedad. Ahí está nuestra área de oportunidad. Ahora, ahí está nuestra área de oportunidad, y alguien también pensará y preguntará, ¿y por qué no vamos y denunciamos esto? Y aquí es algo sumamente triste, que creo que es un secreto a voces, que sabes que desgraciadamente una gran parte del gobierno, de la policía y todo, está involucrado dentro de esta situación. Yo he hablado también con algunas otras personas con ese tema y dicen, de cada 100 delitos que tú vas a denunciar, ni siquiera 4 son tomados en cuenta, y de esos 4, 1 se resuelve. ¿Por qué? Porque hay intereses involucrados dentro de eso. Creo que ese es el motivo por el cual organizaciones internacionales como A21 está Exacto. bien, están en todo el mundo y llegan a hacer de una manera independiente el trabajo que no podemos hacer o no sabemos cómo, porque efectivamente yo voy con la autoridad, denuncio, pero la autoridad nada más, como decimos en México, nos dan el avión, porque no van a hacer nada, porque ellos están bajo órdenes, recibiendo, y esos tokens de la colonia, el barrio que están recibiendo también un beneficio económico, y es parte, muy rentable, desgraciadamente, nuevamente, de ese crimen muy bien organizado y muy difícil de tirar. Sí. Fíjate que me encanta que lo hayas expresado de esa manera, porque justo, y lo puedo decir sin presunción y con toda la humildad, A21 es de las únicas organizaciones en el mundo que se dedica específicamente a temas de trata de personas. La credibilidad internacional que ella tiene, la capacidad que ha tenido para no solamente decirlo, pero creerlo, y no solamente decir, estamos aquí para equipar al gobierno y para empoderarlo, sin ningún intercambio comercial. O sea, es tan clave para que ellos puedan responder. Cuando tú hablas y tú reportas porque hay algo que pues todos tenemos sentido común. Todos tenemos esa cosita que dices, aquí algo no está bien. En este edificio en el que vivo entran chicas extranjeras, tal vez de ciertos países como de Venezuela, Centroamérica, o tal vez de Ucrania o de otros lados. Algo no está bien, o sea, algo no está bien. Y si tú lo reportas porque tú escuchaste algo y tú nombras, es que yo estoy informada con A21, el gobierno, con el acuerdo de colaboración que hoy en día tenemos, que no hay ningún intercambio, ellos tienen la responsabilidad, si no el reflector se les va encima. Y si eso llega y en el reporte se ve, oye, ¿hablaron? Yo puedo ir hacia tú tienes la responsabilidad para que esto no se viole, este acuerdo, de ir e investigar. Sea o no, puede ser que no sea, pero me vas a responder al respecto. También por eso estamos aquí, para llamar a la sociedad y a la audiencia a reportar. No existe nadie mejor, o sea, no hay mejores personas que la sociedad misma para identificar un caso potencial de trata de personas. Ni nosotros aquí en esta linda cabina, ni nadie aquí del equipo. Las personas que están en su día a día, en su vida diaria, en ese cruce, en ese semáforo, en la escuela misma. O sea, tengo tantos ejemplos de ello. En el edificio no hay mejor persona para detectar un caso potencial que la misma sociedad. Y si la misma sociedad no se levanta a tomar su lugar y reportar, es que no me hicieron caso, lo vuelvo a reportar. Y si no, se lo mando a información a una asociación como nosotras, o hay muchas otras más, no nada más somos los únicos, hay muchas más, podemos hacer algo. Pero es la única forma que podemos ponerle presión a esto. Es como cuando una demanda sale que hay como 20 casos, ya no hay forma que alguien pueda decir, ay no, aquí no pasó nada.
No. Sí. Lo que estás diciendo, poner foco. Organizaciones como A21, poner foco. ¿Qué puedes hacer tú que estás ahí, que tienes idea, que sabes, que ves, aún con los pequeñitos de tu barrio, de tu colonia, que tú, como dices, yo les doy de 10 pesitos, que sinceramente tampoco les va a ayudar en mucho, a menos que realmente les lleves algo o trates de mejor darles un taco. Sí, y ahí te vas a dar cuenta. Invítalos a comer, claro, sí, porque tú muchas veces le dices, ¿quieres comer? No quiero el dinero. Exacto. O le das el dinero y hasta lo tiran. Pero bueno, ese es otro punto. Pero lo que pienso ahorita vienen a mi mente, hace poco ha habido ocasiones en donde, sobre todo, situaciones de colombianas que han venido aquí a México y que eso es muy común, son engañadas con ciertos trabajos modelo, y todo. Te vamos a hacer y eso es súper común que suceda. Falsos trabajos. Pero lo que hablamos acerca del foco, la importancia es que cuando se vuelven mediáticos es entonces cuando reaccionan también los intereses del país que está aquí o de las mismas organizaciones. ¿Por qué? Porque no conviene que sea tan viral estas situaciones. Ha habido 2 casos hace unos meses de chicas colombianas en donde casualmente estaban desaparecidas, como desaparecen tristemente muchas de esas personas que vienen, migrantes, engañadas, y se encontraron en un fin de semana. Y las entrevistan y ellas dicen, no, venimos y estuvimos bien, fue etcétera, que se nota. Parece que traen el script totalmente, y ahí lo pueden googlear y todo, pero la importancia del foco, a eso voy. Que se pudieron salvar estas mujeres, porque hubo un foco mediático. Y hoy estamos en unos tiempos donde tenemos esa ventaja. Si no tenemos a la policía, que pueda ser totalmente incorruptible para que pueda ayudarnos, entonces podemos visualizarlo a través, como dices, de esta agencia es organización A21 o muchas otras que están en esa ayuda. ¿Por qué? Porque son internacionales, porque no tienen nada que ver, no tienen nada que perder, al contrario, tenemos mucho que ganar cuando las conocemos. Entonces creo que uno de los principales objetivos de que también estés aquí es animar a que podamos tener foco en esas situaciones, saber que podemos acercarnos a alguien, que no nos podemos meter en problemas, porque mucha gente igual dice, yo para qué señalo eso si después a mí me puede venir en contra. Y vivimos también en situaciones y en países en donde es muy peligroso todo esto. Es un monstruo que se ha dejado crecer, que ha seguido y que parece que no tiene fin. Para sumar un poquito a lo que bien comentas y decirle a la audiencia que nos ve, si solo sospechas, repórtalo. Es completamente anónimo. Es un número que funciona 24/7, 855-33-000. Funciona completamente anónimo. Nadie va a ir detrás de ti, nadie va a ir a buscar tu ubicación. Es completamente anónimo. Creo que en México y en Latinoamérica tenemos un problema grave de la falta de reportar las cosas en cualquier área de la vida. Y creo que si en algo nos podemos quedar desde la trinchera en la que estamos, es decir, si voy a sospechar o si veo algo que no me hace clic, lo voy a reportar, sea o no sea, puede ser que no sea, gracias a Dios, pero ¿y si sí es? ¿Y si esa vida que necesitaba regresar con su familia? O sea, estamos aquí por el uno. Hay un inquebrantable compromiso con el uno, como dice su palabra. Él dejó las 99 y fue por el uno. Y si no somos eso aquí en la tierra, entonces no sé qué somos, ¿no? Eso es pura frase, puro cosa linda en las luces, pero hay algo más y creo que sí podemos hacer algo y podemos vencer ese miedo. Dice, me acordé ahorita, no sé, Josué, que dice, no temas ni te desanimes, porque tu Dios, no el de tu Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y si aún en eso tú puedes hacer la diferencia, creo que puedes ayudarnos demasiado a poder regresar a todas esas personas que están desaparecidas. No es normal que haya tanta alerta Amber, no es normal que abramos nuestro Facebook y haya tantos desaparecidos. No es normal y alguien tiene que dejar de familiarizarse con que eso es normal. O sea, es más del 80% de esos que están en alerta Amber, es posible que estén siendo tratados en algún tipo de trata de personas, en algún espacio que tengan que ver. A lo mejor, quiero decirte un dato súper fuerte que a mí me movió muchísimo, Paco, si puedo ya en los últimos minutos. Otro porqué de lo que hago. Y espero sea una inspiración. Y te lo digo desde el punto que soy también como muy estadista, o sea, me gustan los números, lo veo y todo. Pero creo que a veces, como nos gustan los números y los vemos, a veces no dimensionamos lo que hay detrás, ¿no? Cuando yo escuché este número, que decía que en México había más de 270,000 niños siendo sometidos
algún tipo de explotación sexual, ya sea pornografía, turismo sexual, que vas con un barco, con un código de barras, y en las playas ya no nada más te dan el menú de comida, de bebida, sino el menú que hoy te vas a dar, ya sea un niño, niña o un hombre. O sea, eso es desgarrador. O algún tipo de pornografía, ¿no? O sea, somos el país número 1 en producir pornografía infantil en el mundo. O sea, mientras nosotros estamos aquí, a lo mejor en el departamento de allá, alguien está ahorita grabando eso. Sí. Y así como tenemos nuestras juntas de Zoom, hay un dark side, un website dark, donde ya el consumidor está dirigiendo la escena y le dice al niño, haz esto, al adulto. Ahora al adulto hazle esto y tú déjate, niño. O sea, ya es tan perverso. Cuando yo escucho que en México hay 270,000 niños, yo decía, ¿cómo? En mi mente, ¿dónde los ponía? En mi mente, ¿dónde los colocaba? En mi corazón no me cabían, me dolía eso. Y pensé en este famoso y emblemático lugar que hay en la Ciudad de México. El Estadio Azteca. Sí. Para imaginar y para ver como personitas. Exacto. ¿Cuántos estadios aztecas? ¿Cuántos estadios aztecas? Casi 3 estadios, estadios aztecas llenos. Y ahí fue de niños abusados, de niños en pornografía, en turismo sexual, en el niño que te va y te da el tour, el burrito del extranjero que va y le da el tour y luego lo mete en una cabaña, en Valle, en donde quieras, ¿sí? O sea, de verdad es tan creativo que yo cuando pude visualizar eso, pude ver las estadísticas desde otra perspectiva. Y se me acabó ese factor de eres estadista. Se me desboronó, porque vi que cada número, cada valor necesitaba ser visto como hay una historia, hay un testimonio, hay un presente y hay un futuro que está en juego. Hay vidas en juego. Hay vidas en Paco. Y no es como que le voy a ir a llevar el pan a alguien para que sobreviva el día. No, estamos hablando de un tema de vida o muerte. Esas personas ya no llegan, regresan a casa. Sus papás, sus familias ya no los van a ver. Por eso cuando rescatamos o intervenimos a alguien es como... recuerdo ese momento en el que una niña de 14 años, 13 años, su papá la vende de Michoacán a una red y se la llevan a Colima. La niña en un momento así de lucidez ve un celular, le habla a la mamá. Nosotros estábamos asesorando a la mamá, no la encontramos. Hicimos 1000 alertas, 1000 cosas, no estaba desaparecida. En un momento de oportunidad, así un instante, esa llamada a su mamá cambió todo. La mamá nos habla y dijimos, ella le dice dónde está y ahí más o menos, nosotros fuimos con el bebé y le dijimos, aquí está. Y haces la redada y sucede. O sea, si no, el reflector va sobre ti. Aquí hay un acuerdo. O sea, no lo firmamos nomás para que quedáramos bonitos en la foto. ¿No? La rescatamos. Ella nos llevó después a otra bodega a las semanas a rescatar a otras. A otras no las rescatamos. Y la mataron en el momento. Porque es más importante para ellos quitarles la vida que decirnos cómo operan. Y que organizaciones como nosotros sepamos cómo se organizan, cuál es su logística, cuál es su modo de reclutamiento, cuáles son sus métodos de mantenerlos vulnerables. Para ellos es muchísimo más importante matarla. Cuando logramos rescatar a esa niña y esa niña tuvo el encuentro con su mamá, yo no podía dejar de llorar. O sea, yo no sabía si ellos me estaban consolando a mí o yo a ellos, ¿no? O sea, yo estaba así como una niña que está así, yo así no podía de ver el encuentro entre la mamá y la hija. No podía. O sea, dije, ¿cómo está el corazón de Dios? Es una tristeza. ¿Cómo está? Relacionado con esto, viene a mi mente los colectivos de madres buscadoras. Sí. Que no tienen ayuda del gobierno y que solas tienen que estar trabajando. Y que gran parte de esas personas que están desaparecidas tuvieron este problema. Tuvieron la tristeza de cruzarse en el camino con gente que las robó, se las llevó. Hablamos ahorita de niños, pero los engaños que se les dan a las chicas, a las jovencitas. Por ejemplo, hablamos de migración y de jovencitas, porque también, por ejemplo, hay muchos países. México es un país que es para pasar a Estados Unidos. De tránsito. Entonces, hay muchas ofertas en donde se engaña a la gente diciéndole yo tengo contactos para pasar, etcétera. Y les cobran dinero y todo, y familias enteras hacen todo juntan el dinero,
porque a veces es un dineral, o sea, dices más $7,000, sí, yo he tenido $7,000 cobran por solamente pasarte, más lo que tienes que estar dando, más los peligros, saben que si son mujeres tienen que tomar pastillas anticonceptivas y cuidarse y todo, porque saben que van a ser abusadas y todo esto. Ya vienen con esa, o sea, te dicen, si sabía lo que iba, y estaba listo. Saben que van a ser abusadas y todo eso. Porque y también la abusas al hombre. Y aquí vienen otras, es que estos temas ya son muy grandes, después vamos a tener que seguir platicando detalles, porque usos y costumbres, lo que decías de algunas comunidades indígenas, de algunas también comunidades, los abordamos, exactamente. Y también abordamos el tema de la migración. Pero la migración es mucho, un mensaje aquí a esta gente que de pronto dice, es que me están ofreciendo que puedo pasar allá y con tanto dinero, y tengo una amiga que ya pasó y ella me está invitando. La mayoría de eso es engaño, sino es que todo es engaño, porque lo que van a hacer es desaparecerte, y ahí venimos a otros temas también terribles, que es el tráfico de órganos. Exacto. A partir de las personas, o la persona la tienes, la usas con ciertos fines, y después viene también la venta de órganos, que es Exacto. terrible. Los niños pequeños para la venta para adopciones ilegales también, que ese es otro detalle. Niñas para matrimonios, la venta de órganos. El tema de migración es un tema muy fuerte. Es muy, muy delicado. Ya es toda una red, también así como la vemos en las calles o en los temas de sexuales, de lo que hablábamos ahorita, de cómo las plataformas son el medio, pues el método de te voy a dar un trabajo, ¿no? Y tenemos guías para que cuando las personas estén en su país de origen y pueden decir, oye, me ofrecieron esto, mira, checa estos tips, verifica estos indicadores. Si te están preguntando esto, es sí. Si te están preguntando esto, es esto. Sí. Así, para que ellas puedan describir si es un trabajo real o es una simplemente falsa promesa laboral para llegar a ese sueño americano que con todo el corazón lo digo, no existe. O sea, no hay tal utopía, no hay tal cosa, ¿no? Y en el transcurso y en el recorrido son violentados, son abusados, violados, y algunos son reclutados para después ser los soldados de los cárteles, uh-huh. para después ser las mujeres ya de mayor edad se perdió en el camino y son las que les hacen de comer a todo el soldaderío uh-huh. de ejército militar, sí. digamos, del cártel. Y son las que son para Exacto. abuso sexual de las tropas, y lo que dices es muy triste, el que prefieren matarlas son desechadas. Es terrible. Eso es preferible, decirlo, pero fíjate que antes de que hablen contigo en un espacio como este, o con una organización como nosotros, o en alguna otro refugio, lo que tú quieras, es preferible para ellos. Hay una sangre fría. Sí. Hay una sangre fría. El tema de migración, el tema tenemos una guía muy especial que si alguien siente aquí el llamado, simplemente la curiosidad, el interés de aprender más, tenemos guías para educadores, guías para padres, guías para niños de primaria, guías para migrantes y refugiados. Si estás en una situación y alguien te pregunte, ¿llegaste a este estado? Busca este lugar donde te podemos ayudar. Hasta tenemos un mapa, donde hemos hecho un mapa con los diferentes agencias de servicio que les pueden ayudar y lo hemos hecho size pocket a tamaño que lo puedan meter aquí en su pantalón o se lo puedan meter acá a esconder, porque también ahí están los halconcitos viendo, ¿por qué traes este papel? Pues ¿qué te crees que te vamos a hacer? Y de repente el camión en el que iba, no sé si escuchaste alguna vez esa nota, desapareció un camión completamente de personas que iban en sus caravanas y así finalmente. Si hablamos del tema de lo que me decías de las niñas que vienen de espacios de países extranjeros, como nosotros somos un país de originamos trata porque ya está nuestra ya está muy cerca, está demasiado cerca, está en los videojuegos con nuestros niños conectados con alguien en Japón jugando y la persona ni siquiera es quien crees que es. Sí. Está muy cerca, somos origen, somos tránsito, se transita la trata por aquí y somos destino, o sea, vienen otros para acá. Considerando ese factor, tenemos muchas señoritas, muchas mujeres, niños, hombres también, porque ya es demasiado la creatividad, el gusto, que vienen de otros países y son con promesas de te vamos a dar este trabajo, te va a ir muy bien, vas a tener esto, vas a lograr esto. Y cuando llegan aquí, como decías tú, las chicas son completamente, se llama el método Loverboy, incluso que las enamoran. Y en algunos casos, para mantenerlas dentro del ciclo de la trata, a menos de que sea un tema migrante con las pastillas anticonceptivas, provocan los embarazos para revictimizarlas y hacerlas más vulnerables.
tuviste un hijo, aunque no sepan ni de qué es tu hijo. Y hay me voy a quedar para que no le hagan nada al niño. No sé, ¿qué quieres que haga? 40 servicios que haga de host, porque la trata de personas no tiene ningún segmento económico, ¿eh? Va desde el más necesitado hasta el que es súper próspero o prominente. O sea, no hay país que se escape de sus efectos. Tú mencionaste otro punto también, lo virtual. Las agencias virtuales, las aplicaciones virtuales, que también es un método muy eficaz WhatsApp, de trata de personas, de desaparición de personas, de que confías en que estoy conociendo al amor de mi vida y es un peligro. Lo mismo estaba escuchando hace unos días en Latinus, que decían que los cárteles están reclutando jovencitos a través de videojuegos en donde están en tiempo real y ahí empiezan juegos determinados y a partir de ahí empiezan a hacerles ofrecimientos que para un niño que de pronto a lo mejor tiene recursos o no tiene bien cimentados la relación familiar, la relación espiritual, etcétera, pues llama la atención ese mundo que también se ha vendido mucho en series, esa aspiración de decir, prefiero vivir como rey unos años, un par de años, pero no ser como mi familia que vive en la pobreza. La necesidad, ¿no? Creo que es que hay tanto que hablar, pero de verdad que tenemos que hacer otro lugar. Me gustaría. A lo mejor además de temas de cómo ser la solución, ¿verdad? Porque estamos hablando del problema y cómo ser un... Todavía no hemos llegado. Exacto. Todavía no hemos llegado al decir por qué la iglesia es tan indiferente. Esa iglesia cristiana que dice que va por aquellos que están en necesidad, y es una necesidad tan grande que vemos pero no nos hacemos como iglesia, estoy hablando, y que preferimos distraernos en poner un altar bonito, llenarnos más por pelearnos en qué tipo de música tocamos, cómo nos vestimos, que ir por esa necesidad. ¿Cómo podrías tú motivar? ¿Habrá líderes de fe, cristianos, pastores o no pastores, lo que sea, o gente simplemente que diga quiero involucrarme? ¿Cuál es la invitación para que se involucren? Y lo quiero dejar como una reflexión muy especial. Una vez estaba en Guatemala en un foro internacional contra la trata de personas y el favor de los derechos humanos, y quien abrió el foro fue un pastor. Y empezó a decir cómo la iglesia estaba tibia, cómo la iglesia estaba como esas iglesias del Apocalipsis. O sea, amo que me ames, amo que tengas ese fervor, si alguien habla en contra de mí me defiendes, pero, o sea, no has perdido el primer amor por aquellos, ¿no? Sí, y él empezaba a hablar y decir, nuestra iglesia necesita dejar, o sea, la iglesia en Cristo necesita dejar de pensar, justicia solo para aquellos que la necesitan. ¿Esclavitud? No. O sea, la esclavitud ha existido por todo el tiempo. Venimos de eso, fuimos adoptados de eso. Venimos de eso. Y si nosotros no tenemos esa claridad de verlo como iglesia, algo estamos haciendo. Esto que estás oyendo aquí, esto que escuchaste aquí, es solo el comienzo. Solo el comienzo de mucho que tienes que, a lo mejor, empezar a estudiar, empezar a leer, empezar a ver, empezar a llamar. Rodéate, que realmente ese sonido de libertad y canto de libertad no solamente se queden con palabras bonitas levantando las manos hacia la libertad, sino que sea algo que realmente proclamemos, expresemos y que hablemos. Si tú estás aquí, estás escuchando esto, yo quiero decirte, no estamos aquí para llamar tu atención, pero sí estamos aquí para llamarte a la acción. No importa lo que hagas, no importa lo que te dediques, no importa si eres empresario, líder, pastor, joven, mamá, ama de casa, doctor, lo que sea tu profesión, y no importa dónde estés, todos podemos sumarnos a favor de la libertad y en contra de esta justicia y de este flagelio que ha lastimado incluso hasta nuestro raciocinio de no ver lo normal. Incluso hasta ahí estamos siendo, y si me lo permites decir, medio esclavizados de la falta de información. O sea, nunca dudemos, con esto cierro, no es mi frase, alguna vez la escuché, nunca dudemos que un grupo de personas comprometidas, determinadas y con fe pueden cambiar el mundo. Totalmente de acuerdo. Mucho por ahí. Vino a mi mente mientras hablabas que a veces somos como ese capítulo 7, 8 de Juan, en donde traen a la mujer acusándola. Pero es totalmente injusto y para mí de pronto viene como que es una trata, un abuso de persona, porque la ley decía que tenían que presentar al hombre y a la mujer, pero aquí dejaron al hombre y solo a la mujer acusándola ante Jesús. Y todos los demás estaban prestos, vieron ahí, y cuando Jesús perdona y hace, me vi a nosotros como iglesia viendo el problema,
señalando el problema, esperando que juzgue el problema, porque como no conocemos qué hay detrás de esas personas que están aún en pornografía, porque hay mucha adicción dentro de la iglesia a pornografía, pero en donde están viendo. Esta es otra, porque otra trata de personas, ahora model webcams y todo este tipo de cosas, que es algo que es muy llamativo para las jovencitas, jóvenes, hombres y mujeres, porque tampoco es el mayor porcentaje es de mujeres. Pero aquí está, y por eso lo vamos a dejar para un siguiente podcast. Pero estamos viendo y esperando cómo acaban con esa vida, el morbo de saber con esas, pero no nos ponemos como Jesús a decir, te perdono, te abrazo, yo no te juzgo, sino ya que se vayan todos, soy el único que se va a quedar contigo. Y si todos se van, esas personas que están ahí esperando el abrazo, la mirada de alguien, y como cristianos somos muy egoístas si no nos movemos a misericordia. Entonces, creo que esa es la esencia, el servir y el ver. Totalmente, creo que tengo una anécdota de ello. En una universidad tenemos toda una presentación para hablar de la pornografía en temas de preparatoria y universidad, y había papás que al final se acercaban y nos decían, o sea, ya después de las varias sesiones decían, ni 3 psicólogos, ni orados, ni nada, le quitaba a mi hijo la pornografía hasta esta plática. Y sé por qué. Y nos decían, no, ya era un problema familiar, no podíamos sacarlo del cuarto, ya era un problema, ya era un descaro, ya era un problema en la familia, que no lo podíamos sacar al joven, pero ni 3 psicólogos, ni esto, ni lo otro, ni las pastillas, ni nada. Hasta que tú haces empatía con el dolor de la persona que está del otro lado de la pantalla, que fue robado o robada, que está siendo sometida y obligada a hacer esas posiciones que descargan tu vida. Cuando hace el espectador, escúchenlo, el espectador se me pone la piel chinita, hace empatía con la víctima, hay un cambio. Sí, hay un cambio. Y eso es bíblico. Y lo mismo, como cristianos, si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Exacto. Y si no estamos haciendo algo por esto, es una invitación a las personas de fe, a las iglesias, pastores y todos. Ahí los dejamos con eso para que compartan esto. Angie, yo feliz de seguir platicando. Te agradezco mucho. Gracias por lo que estás haciendo. A21.com es la dirección para que visiten la organización. Nuestro sitio internacional es a21.org y nuestra regional de continentes a21.org /Latinoamérica, y también nos pueden encontrar en todas las plataformas como A21 simplemente o A21 Latam, abreviado en Latinoamérica. ¿Tu Instagram personal se puede dar? Claro, sí, adelante, para que Angie de Luna. Y cualquier cosa que ustedes ven, aquí estamos para servir. Aquí está Angie y toda esta organización. Gracias por vernos, gracias por estar con nosotros. Son apenas un inicio de algo que podemos ampliar. Esperemos que pronto, si ustedes nos dicen ahí, queremos escuchar más, queremos saber, gracias, o platicar cualquier cosa, aquí estamos. Esto es Buena Nueva. Muchas gracias por haber estado aquí. La primera de varias, esperemos. Y yo agradezco aquí en cabina a Chris, a todos los que están aquí, Esteban, Dani, gracias, que nos está tomando fotos y todo. Yo soy Paco Palafox por esta ocasión. Gracias y nos vemos próximamente. Esto es Buena Nueva, MBC. Gracias.